libros. Libros nacionales e internacionales, nuevos y reeditados. Como libro nuevo y nacional, Edasa, vamos a hablar de 2 libros publicados por Edasa hoy. Me acabo de dar cuenta de eso, pero bueno, vale la pena. Uno de ellos es Desarmadero, de Eugenia Almeida. Eugenia Almeida vive en Córdoba, es una escritora cordobesa muy apreciada, ha escrito literatura infantil y juvenil, literatura para adultos, poesía narrativa. Realmente es alguien a quien mirar y tener en cuenta porque publica poco y con mucho tiempo entre una obra y la otra. Se toma su tiempo para editar, para pensar, para reescribir. Entonces cuando publica en general es obra impecable. Te puede gustar o no el estilo o lo que cuenta o el género, pero es muy meticulosa. Uno agradece mucho como lector lo meticulosa que es Eugenia cuando publica. Y Edasa acaba de publicar un libro que se llama Desarmadero, que cuenta la historia. Es una novela de las que me gustaría que algún día publique nuestro querido amigo Rolo. Lo hemos hablado varias veces. Es un policial. ¿No? Es un policial que transcurre principalmente en un desarmadero de autos, pero es una novela acerca de lo que tiene que ver con el círculo vicioso de la corrupción política, judicial, la pobreza, la ausencia del Estado, ¿no? Este es el dueño de un desarmadero que tiene una red de laburo muy compleja, y me hacía acordar no sé si vieron Peaky Blinders, pero en general a cualquier mafioso. Vieron que en las series o en las películas el mafioso conoce a la perfección desde el dueño del bar de 20 cuadras de su casa y le chista algo hasta el juez y se sienta con el presidente, ¿no? Y siempre sabe más que los demás y siempre sabe desarticular cuando la cosa se le pone negra, no por ninguna cuestión altruista ni por querer hacerlo, sino porque le conviene. El lenguaje es muy policial. Entonces empieza la escena con la novela con un hombre de Durruti, que es el dueño del aserradero, que está hablando con alguien que se le fue la mano y mató a 2 chorros en la casa. O sea, no hay forma de justificar lo que pasó. Y entonces el diálogo es muy idiosincrático, porque el tipo le dice: ahora te tenés que desaparecer, yo te tendría que matar, pero voy a embarrar la cancha, andate de acá. Y ahí comienza a desandarse un camino que está asociado a algo que es muy interesante, que es la imposibilidad muchas veces de varios de los personajes de esta novela de salir de ese círculo vicioso, ¿no? La novela es un loop, es un loop de gente intentando salirse y ya está atrapado en ese circuito. Conocer demasiado los atrapa, beber los atrapa, la droga los atrapa, ¿no? La amenaza constante los atrapa y luego ya no pueden salir porque es un estilo de vida y no conocen otro estilo de vida. Es una novela muy actual, muy oscura, muy bien escrita. Yo la iba leyendo y todo el tiempo eran las crónicas de Rolo, ¿no? Cuando nos cuenta alguna crónica de las bandas de narcotraficantes o el menudeo del que habla, ¿no? De cómo se matan entre ellos, cómo se cubren entre ellos. Obviamente hay fiscales, hay jueces, hay intendentes, hay mujeres que son aparentes amas de casa y que manejan negocios muy oscuros. Pero bueno, bajo esa apariencia, en un mundo que es muy machista, logran acceder a lugares y logran, digamos, traficar cosas que otros no logran. Es buenísima, es una gran novela negra argentina contemporánea. Estás todo el tiempo con el corazón en la boca pensando que a este lo van a matar, que este va a zafar, y sobre todo es muy triste lo que él logra, algo que para mí es muy importante, y es muy triste ver cómo ese personaje que vos estás siguiendo y estás queriendo, y es muy jovencito y por ahí zafa, cae y cae y cae. Incluso cuando está preso y pide ir preso, porque a lo mejor que le puede pasar es la prisión, va a aparecer alguien que lo va a tratar de sacar de ahí porque sirve al sistema. Y entonces hay mucho de lo que vemos reflejado hoy en la televisión, obviamente ficcionalizado, pero uno no puede dejar de asociarlo con el policial actual argentino, digamos. Siempre y pensé mucho en vos, Rolo, te la voy a guardar. Dale. A ver si te inspira. Por supuesto. Ya hemos tenido esta conversación. Yo quiero que Rolo escriba un policial. Está muy bien. No, entonces tiene que hacer eso. Es un vago de mierda, Ese, ¿no? No laburo nada. Después lo charlamos. Él tiene un gran libro igual. Está tratando de meter una palabra. Y es un libro hermoso el que tiene varios, pero... Siete. Ay, todo para decir.
Pero ni Tetá se animó a tanto, ¿eh? ¿Sabe es que una Tetá? linda pluma que tiene y ese vocabulario tan especial, que es lo que Eugenia Almeida claramente investigó y estudió mucho, seguramente leyéndolo, entre otros, a Rollo, para darle verosimilitud a estos personajes que lamentablemente no podemos dejar de relacionar con la realidad argentina. Se llama Desarmadero y, como siempre, Eugenia publica algo que es impecable en todo sentido. Léanlo, pues no se van a desilusionar. Jorge Carrión es escritor español. En este caso ha vivido acá en Argentina, vivió en Rosario, nació en Tarragona. Lo conocimos mucho acá en algún momento cuando ganó un premio importante por un libro que se llamaba Librerías, allá atrás por el 2010, 2012. Y de ese momento no dejó de escribir, pero hizo algo que es muy interesante, que es que además de escribir se dedicó a la investigación de los museos y hace curadurías en museos y está muy intervenida su escritura por las internas, los pasillos de las colecciones, cuando vamos a un museo, quién curó esa colección, cómo se organiza, es muy particular. Y lo publicó el año pasado, pero llega ahora a Argentina por Galaxia Gutenberg, un libro que se llama Membrana, muy divertido. Es una novela, según el propio Jorge Carrión, pero son entradas de un catálogo de un museo del siglo XXI. Estamos en el 2100. Entonces, es un museo que está hecho todo por inteligencia artificial y vos vas entrando a distintas salas y es la inteligencia artificial la que te está hablando y te muestra lo que fue el siglo XXI. Pero estamos en el 2100, con lo cual muestra cosas estamos que en el todavía 22, en el relato. Claro, empieza el 22. Está bien. Exacto, es el museo de fin de siglo. Precisamente para digamos, recordar el siglo entero, al principio del siglo XXII. Y es como si fuera un catálogo. Son entradas en las que hay una referencia muy particular, muy técnica. Te cuento una que es muy graciosa. Dice Pinocho, 1940, proyección cinematográfica. Norman Ferguson, T.H.I. Wilfred Jackson, todos los datos de quienes lo escribieron y todo eso. Entonces empieza como la que habla es la inteligencia artificial, va haciendo referencia todo el tiempo a nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras tatarabuelas, y cada vez que habla de madres, abuelas, tatarabuelas, de lo que está hablando son de máquinas, que fueron claro, anteriores. Por ejemplo, hay todo un capítulo dedicado a la Singer. ¿No? Genial. Y por eso habla de nuestras abuelas. Ajá. Todo el tiempo que hay máquinas, hay un personaje principal que es un humano que se da cuenta en un momento que con un dron tira una bomba que mata en Egipto, es israelí, mata en Egipto a una familia y el tipo, bueno, a partir de ahí empieza a huir. Hay un personaje femenino, pero va a jugar con el futuro que todavía no llegó, pero lo puede predecir. ¿Podríamos decir, una novela de ciencia ficción? Sí, porque cuenta un montón de cosas que todavía no pasaron. O sea, hay datos de la muerte de Mark Zuckerberg, por ejemplo, y dónde está enterrado en Birmania. En el 2087 creo que se nos va, 67 se nos muere Mark Zuckerberg. Habla de la singularidad de las máquinas, ¿no? De esta idea del no retorno de la inteligencia artificial cuando se vuelven... Asimov hablaba de eso mucho en su obra. Es escalofriante porque, por ejemplo, tiene una parte del museo, son como salas, y uno va caminando por las salas y la inteligencia te va contando. Y hay una parte que logran reproducir desde Adán y Eva hasta ahora, o desde la mitología griega hasta ahora, en 12 etapas o en 12 pisos o estratos, la ecología del planeta, que claramente en el 2100 hay un montón de cosas que ya no existen, porque por eso están en un museo, y están ahí para que vos veas cómo era. Y entonces juega mucho con esto que se está dando en la literatura de manera cada vez más constante, que es lo que se llama la literatura ecológica, ¿no? Esa literatura de ciencia ficción que plantea los riesgos del desastre ecológico que estamos haciendo. Porque en un momento, por ejemplo, por más que se basan en la Biblia para hacer la descripción de estos 12 lugares que representan la ecología del planeta, no hay humanos. Y no hay humanos porque lo iban a destruir. Entonces preferimos hacerlo donde están los animales, las plantas, está todo el reino, menos los humanos, porque tienen tendencia a destruir todo lo que tocan. Bueno, es divertida, ácida, y habla de un futuro que lo estamos viendo venir, ¿no? El futuro ya llegó, y eso un poco es de lo que trata esta novela muy particular, que podemos decir que es ciencia ficción, que podemos decir que es un ensayo,
y que nos va a hacer, bueno, está obviamente el 11 de septiembre, hay muchos de los eventos que ya transcurrieron durante el siglo XXI, están plasmados de manera histórica y relatados por estas máquinas que todo el tiempo hacen referencia a que las cosas se hacen por obligación o por deuda, y habla mucho de por las dudas o por las deudas, y juega mucho con esa frase, ¿no? Hicimos esto por las dudas o por las deudas. Como que hay mucha cosa que vamos los humanos adeudando. Y tiene al principio, bueno, está dedicado, me llamó la atención, bueno, pero son amigos, a Caparrós, la novela. Y dice, sin las dudas y por las deudas. Y tiene una cita de Coetzee que me parece súper interesante y resume muy bien el espíritu de este libro. Y dice así: no tenemos una ficción compartida del futuro. La creación del pasado parece haber agotado nuestras energías creativas colectivas. ¿Por qué? Porque incluso la ciencia ficción más clásica, esto es un lindo punto que hace Coetzee, está planteada en lo que pasó en el futuro o en lo que está pasando en el presente y cómo lo hemos proyectado hacia el futuro en distopías. Pensemos en 1984 de Orwell, que es la representación más conocida que todos podemos tener. Pero dice, al explorar el poder del pasado para producir el presente, la novela nos sugiere cómo explorar las posibilidades del presente, y es muy interesante lo que dice acá, para producir futuro. Esto es lo que la novela hace o puede hacer, digamos, y me parece que esto es lo que intenta hacer Carrión en esta novela. Al escribir una novela en la que se ve un museo del siglo XXI, también predice un futuro y construye una posibilidad de un futuro alternativo que todavía estamos a tiempo de construir. ¿Se entiende? Porque, bueno, la mayor parte de lo que pasa en esta novela todavía no pasó, pero claramente está inspirado en el presente más que en el pasado y proyecta un futuro que básicamente debiéramos intentar evitar a toda costa. ¿Me queda unos minutitos? Sí. 4 minutos. Bueno, hay una autora catalana que yo personalmente quiero mucho, porque mi historia personal con la literatura catalana está muy asociada a lecturas de una época de mi vida en la que viví en Barcelona y tenía una biblioteca catalana a disposición y aprendí a hablar catalán por necesidad amorosa y por literatura, pero que no es muy conocida fuera de Cataluña, excepto obviamente por los críticos literarios y por el mundo literario en general, que es Mercè Rodoreda. Nunca me sale, Rodoreda, así suena. Mercè Rodoreda es una escritora catalana fundamental y es una escritora que ha producido de lo mejor que se ha hecho en la literatura catalana, por lo menos en el siglo XX, sobre todo con una novela que la hizo muy, muy famosa, que se llamó La Plaza del Diamante, que se publicó cuando ella había muerto ya, pero es de 1962 y que es bastante autobiográfica, porque a Mercedes, no Mercè en catalán, la casaron con un tío cuando ella era muy chiquita. Una historia horrible, post-guerra civil española. Estuvo exiliada, pasó hambre, cruzó casi todo Francia caminando, escapándose de la guerra civil, y mucho de eso está reflejado en esta novela preciosa que está publicada en la Argentina por Edasa y se llama La Plaza de Diamante. Otro día les cuento con detalles, pero es una novela a la altura de Virginia Woolf, de la decadencia, digamos, el rol de la mujer totalmente subyugada a principios del siglo XX en España. Terrible, terrible novela, maravillosa novela. Ahora, Club Editor publica otra novela de ella que se llama La Muerte y la Primavera, con traducción de Eduardo Jordá y un posfacio muy lindo de Mariana Enríquez. En esta novela, lo hago muy corto, es una novela casi de ciencia ficción, más bien fantástica. Es un mundo, no tenemos el nombre, no sabemos qué es, y el que narra es un nene de 14 años. Es un mundo muy oscuro, muy primitivo, en el que, por ejemplo, a la gente la entierran moribunda, no esperan que se mueran, los entierran adentro de árboles, en un bosque, con todo unas ceremonias bastante sangrientas, comen caballos. Bueno, es muy fantástica en el sentido del género fantástico tipo Harry Potter, para decir algo referente, pero que cuenta una forma de estar en España post-guerra civil. Eso es lo que hace Mercè en esta novela fantástica. Cuenta la desazón, qué significó la falta de libertad, la falta de deseo, la prohibición de la vida en paz, la prohibición de la vida en fiesta, del amor libre, la subyugación de nuevo de las mujeres, que por ejemplo en esta novela las mujeres embarazadas tienen que tener los ojos tapados durante todo el embarazo para que los niños se parezcan a los padres, una cosa horrorosa. Es una novela inconclusa,
pero está considerada una de las joyas de la literatura española, y acá me quiero salir del catalán, porque por más que ella la escribió en catalán, no deja de ser literatura española, y eso es un poco lo que está pasando con Mercè Rodoreda, que es ubicarla en el gran canon de la literatura española. Sabemos que los catalanes son medio separatistas y los españoles intentan separar a Cataluña del resto, sobre todo porque escriben en otro idioma, pero les recomiendo muchísimo esta novela que se llama La muerte y la primavera.